permitido tener la experiencia en el tema de educación. Me ha tocado ser maestro frente a grupo. También he sido capacitador de maestros y me ha tocado también ver la educación desde la parte institucional, que es donde más he aprendido. Yo soy maestro de secundaria y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama neurodiversidad, que precisamente ese trayecto dentro de la administración de la educación como parte de la Secretaría de Educación y del gobierno del estado de Tamaulipas, me permitió ver de cerca todos los niveles de educación, entre ellos los de educación especial, preescolar y primaria. Y el tema que la maestra Elizabeth me pidió compartir esta mañana con ustedes se llama neurodiversidad en el aula, desafíos y estrategias pedagógicas para docentes. La educación ha cambiado, se ha transformado constantemente y desafortunadamente en muchas ocasiones, y lo he dicho con todas sus letras, en el caso de México lo único que cambian son los programas y esas son las famosas reformas de educación, pero realmente no hay cambios de fondo. Sin embargo, en este tema creo que sí hemos avanzado un poco, no tanto como se debería, pero al menos en el tema de la neurodiversidad o neurodivergencia, como también se le conoce, ha habido avances incluso dentro de la ley, dentro de la Constitución, y nos ha permitido que muchos alumnos que aprenden de formas diversas puedan entrar a la escuela regular. Aún así, considero que quedamos cortos en el tema de las estrategias pedagógicas para docentes. Incluso hace un mes, un grupo de maestros me solicitaba la importancia de una conferencia acerca del autismo y ahorita vamos a ver un poco por qué lo menciono aquí. Porque si bien es cierto que ya hay mucha información acerca del autismo y del espectro autista y todo lo que tiene que ver con ello, en el caso de los maestros no hay información o si la hay es muy poca y creo que escasa, que les ayude, les permita manejar este tipo de neurodiversidad dentro del aula a través de estrategias. El tiempo es muy poco. eh, este tema da para mucho tiempo, entonces vamos a tratar de concentrarnos en lo que un servidor considera que podría ayudar en el tema de el manejo de la neurodiversidad desde la experiencia que yo tengo, no como maestro, sino pues, además de ello, lo que he visto con otros muchos compañeros que han estado dentro del aula y que con los que, perdón, durante casi 6 años estuve compartiendo diferentes experiencias. Si alguien tiene alguna pregunta en el transcurso, pues con todo gusto me lo hace saber. Bien, ¿de dónde nace la neurodiversidad o cuál es el origen o de dónde procede? Antes de hablar de lo que nos trae el tema de hoy, de estrategias, necesitamos saber desde dónde estamos mirando al alumno. Durante muchos años, la escuela observó las diferencias desde una sola pregunta. ¿Qué le pasa a este niño? Yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, tenía un compañero, Jorge, que se le dificultaba hablar y los maestros decían que estaba chiflado, que lo que necesitaba era unas nalgadas para que dejara de hablar como chiflado. Eso era lo que ellos comentaban, ¿verdad? Y esa era la pregunta, ¿qué le pasa a este niño? No se observaba que había una diferencia con el resto y los problemas del lenguaje eran vistos como un tema incluso de indisciplina o de que al papá le faltaba o a la mamá les faltaba un poco más de orientación, de apoyo hacia el hijo, pero siempre iba en esa línea, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al niño?
por qué es así, por qué se comporta así. Y desde ahí empezamos a ver un poco ya el tema de la neurodiversidad, que tiene bien poquito este concepto, ¿verdad? Tiene casi nada de tiempo y ahorita lo vamos a ver. Esa pregunta, ¿qué le pasa a este niño? Viene principalmente de la medicina y la psicología clínica, porque lo que se busca son respuestas en el orden o en el plano médico. Eh, Incluso un director, cuando llega un alumno a la escuela regular o incluso en educación especial, se les pide a los padres de familia un diagnóstico. Si el docente frente al aula detecta a un alumno con alguna forma diferente o divergente de aprender o con una conducta, por mal llamarlo, fuera de lo normal, eh, tienen que solicitar que el padre de familia presente un dictamen médico para saber qué es lo que le sucede al alumno. Y en ese sentido, lo que se busca es diagnosticar, clasificar y corregir desde la parte clínica. Sin embargo, a finales de los años 90, que estamos hablando de muy menos de 20, 30 años, surge una mirada distinta que no niega la ciencia, es decir, no está peleada con la ciencia, pero cuestiona su uso educativo. Es decir, la ciencia me da un diagnóstico y me dice qué es lo que el niño tiene, pero hasta ahí no va más allá, simplemente me ayuda a determinar qué es lo que el alumno presenta y por qué esa neurodiversidad, de esa forma de aprender diferente. Por lo tanto, la neurodiversidad surge desde las ciencias sociales y el enfoque de derechos humanos. No tiene nada que ver con la parte científica de una manera estricta, sino más bien con la parte social. Así como hay diversidad de culturas, así como hay diversidad de religiones, así como hay diversidad de clases sociales, también hay diversidad de aprendizaje. Incluso nosotros, en general, aprendemos de maneras muy distintas, cada uno a un ritmo diferente, cada uno de una manera específica, y eso también es parte de la multidiversidad de cómo se puede aprender. Y esta idea fue impulsada por una socióloga llamada Judy Singer, quien propone algo revolucionario. ¿Qué propone? Eso que les decía, así como existe diversidad cultural, biológica, religiosa, etcétera, existe también diversidad neurológica y ninguna, absolutamente ninguna, debe ser motivo de exclusión. No podemos excluir, etiquetar o clasificar a un alumno que aprende de una manera distinta al grueso o a la mayoría de los demás o del resto de los alumnos. Estamos hablando del aula. Porque, como les vuelvo a repetir, hay mucha información acerca de cuidados, de tratamientos de autismo, TDAH, etcétera, en la familia, pero dentro del aula, nosotros como docentes, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, es este motivo de aprender diferente no debe de ser de exclusión, sino todo lo contrario de inclusión. Y aquí es donde viene lo que hoy en día tenemos como parte importante dentro de la educación, que es una educación incluyente. La neurodiversidad no nace como un diagnóstico, es decir, la neurociencia diagnostica, la neurodiversidad no propiamente, no busca un diagnóstico, busca una respuesta a la exclusión. ¿Por qué estoy apartando o segregando a un alumno que al parecer no encaja dentro del perfil de la mayoría? Y en ese sentido, la neurodiversidad empieza a tener su función. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Porque la neurociencia ahorita también está de moda dentro de la neuroeducación, pero sí hay que tener cuidado con la manera en que lo vemos, y esto es como información antes de entrar al tema ya de lleno. La neurociencia es una rama científica, es algo que tiene que ver, como su nombre lo dice, con la ciencia. Nos dice cómo funciona el cerebro, de qué manera funciona, cómo piensa, cómo se hacen las sinapsis neuronales, de qué manera
Cada una de las partes del cerebro, los lóbulos, realizan una función específica para el aprendizaje y para las tareas en general. Y ahí es donde entramos como docentes a ver todos los temas que tienen que ver con motricidad fina, motricidad gruesa, el pensamiento lógico, etcétera. Todo el proceso ese de donde el cerebro hace funciones biológicas para que se vaya madurando la forma de pensar. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo se procesa esa información? Si se está procesando acorde a la edad biológica en la que se encuentra el niño, si está más o menos dentro de los parámetros esperados, cómo se regulan las emociones, la atención y la memoria. Y la neurociencia responde a una pregunta: ¿cómo funciona el cerebro? Nada más eso es lo que busca la neurociencia: de qué manera funciona, cómo se desarrolla, si tiene algún detalle ahí biológico que impida que avance, que el alumno, etcétera. Es la parte científica, la parte de salud, cómo funciona el cerebro en sí mismo. Es la parte médica. Y la neurodiversidad, por otra parte, es un enfoque social. Va dentro de que aquí Mirna nos puede también ayudar con un poquito de esto, ya que ella fue trabajadora social y sabe muy bien este tema. La neurodiversidad va a la parte social, a lo educativo y a lo ético. Y parte de una pregunta: ¿cómo convivimos y educamos en un mundo con cerebros diferentes? Es decir, sabemos que hay cerebros distintos, diferentes formas de aprender, diferentes tiempos para aprender. ¿Cómo educamos a partir de ahí? ¿Cuáles son las estrategias a seguir? Pero no solo eso, ¿cómo convivimos con las personas que piensan o aprenden diferente? Y en el pasado, pues está toda esta parte del bullying, de criticar, de menospreciar, de etiquetar, de burlarse de los alumnos a los que se les dificulta hablar, a los que se les dificulta aprender, que son retraídos, que son demasiado impulsivos o que tienen una manera muy agitada de expresarse. Y nosotros partimos de ahí, de que cómo estamos conviviendo con los alumnos que presentan este tipo de señales o alguna estereotipia, como se le dice también dentro de la psicología. Y no pretende en ningún momento la neurodiversidad ni diagnosticar, ni etiquetar, pero tampoco negar la ciencia. Es decir, va de la mano con la ciencia, no la niega, pero tampoco etiqueta ni diagnostica. Al contrario, ¿qué es lo que hace? Humanizar la educación. Todo aquel alumno que aprende o piense diferente tiene que ser humanizado, tiene que ser visto igual que todos. Cuestionar los sistemas rígidos, cuadrados, no sé, como tal vez aquellos viejos sistemas educativos como el conductismo, que no quiere decir que sea malo en su totalidad, pero que no puede haber tanta rigidez dentro de la manera en que el maestro transmite el conocimiento. Y lo más importante es proteger la dignidad del alumno. Todos, absolutamente todos, por el simple hecho de ser humanos, tenemos derechos que son inalienables, y el principal de todos es la dignidad. Tenemos que ser tratados con dignidad, tenemos que, como escuela, como docentes, como directivos, permitir la inclusión de todos aquellos alumnos que piensan o aprenden de maneras distintas. Esa es la labor del educador hoy en día, es la labor de la escuela hoy en día: permitir que se humanice y que no se etiquete al alumno, que se le rescate su dignidad. Y en ese sentido la escuela y las instituciones y los gobiernos han estado trabajando mucho para permitir el tema de la inclusión dentro de las instituciones tanto públicas como privadas. Una clave para nosotros como docentes sería: la neurociencia, la parte clínica, explica el cerebro; la neurodiversidad defiende a la persona. Y nosotros como educadores somos los primeros defensores de la dignidad y de todos los individuos como personas. Y estas dos vertientes, estas dos ramas importantes no son opuestas, se complementan mutuamente.
¿Por qué este enfoque es urgente en el aula actual? Hoy las aulas son más diversas, más emocionalmente complejas y más desafiantes. El docente cada día está ante más retos, ante más desafíos. En un recorrido que yo hice hace un año en algunos jardines de niños, me dicen las directoras que se disparó después de la pandemia la cantidad de niños con autismo dentro de las aulas de preescolar. No sé si porque no se había diagnosticado antes o si realmente sí hubo un repunte. No he encontrado hasta ahorita ninguna investigación científica que corrobore el hecho de que después de la pandemia se dispararon los índices de autismo. Yo platico y comparto lo que me dicen las maestras de preescolar, que estoy hablando de algunos 10 jardines de niños con los que compartí al menos esta información y que coinciden en que post pandemia los niveles de autismo se dispararon y con ellos algunas otras características que conllevan los niños con ese tipo de trastorno. Podría ser el TDAH, algún tema de dificultades de aprendizaje como la dislexia o la discalculia, etcétera. Por lo tanto, las aulas son muy desafiantes, más desafiantes cada día. Y desafortunadamente hay algo muy común también que compartía yo con los docentes de educación especial, que muchos padres de familia no, ahí voy a, Zoeta está levantando la mano, ahorita voy contigo, solo termino de decir este día, muchos padres de familia no aceptan que su hijo tenga alguna forma de aprender diferente y que sea necesario que se le revise, ¿verdad? Zoe, te escucho. Buenos días, muchas gracias. Hablando de pospandemia, ¿será que la pandemia nos sensibilizó más a la comunidad en general en cuanto a diagnosticar correctamente a los niños? Porque es que de repente todo mundo con un niño que tiene capacidades diferentes decidió mandarlos a la escuela. ¿Y cómo es que las escuelas están tratando de ayudar a estos niños? Pregunto porque comparativamente con Estados Unidos tiene programas diseñados, algún tipo de ayuda a tomar notas, algún tipo, o sea, hay diferentes tipos de programas, ¿no? Pero en México desconozco si los tengamos o no. En escuela pública nosotros tenemos el área de educación especial que se divide, al menos aquí donde yo vivo, en dos ramas. Creo que hay otras ciudades donde tienen otra más, no recuerdo, pero aquí en la educación especial tiene los centros de atención múltiple o CAMP, a donde van los niños que no pueden estar dentro de la educación regular, es decir, en una escuela normal, por así decirlo, y que tienen que forzosamente ser atendidos por maestros especializados. Están los centros de atención múltiple o CAM. Y dentro de la educación regular, porque no se le puede, y ahorita vamos a abordar ese tema porque también es muy delicado, que no se les puede, los papás los quieren tener en la escuela regular. Existe las unidades, las USAER, ¿verdad? Que son unidades académicas de apoyo a la educación regular, donde hay maestros especializados dentro de las primarias, dentro de los preescolares y de las secundarias, donde el docente envía a los alumnos con este tipo, que presentan este tipo de diversidad de aprendizaje para regularizarlos. Es decir, hay maestros que pertenecen a la educación escolar que están dentro de la escuela regular y que se les llaman maestros de apoyo. Y el docente frente a grupo detecta a un alumno así y lo canaliza con el maestro de la USAER. Es el programa que existe actualmente. En cuanto a lo que comentabas del autismo, bueno, está en el aire esa pregunta. Las maestras de preescolar, de manera así como que teórica, atribuyen este tema a las vacunas, otras dicen que son los vapeadores, que porque ahora se utilizan muchos vapeadores y eso también desencadena. Es lo que ellas dicen, no me consta, no hay un sustento científico, pero ellas están ahí y si lo dicen, pues a lo mejor hay algo por ahí de cierto o no lo sé, ¿verdad? Pero sí puede ser que
ahora se ha diagnosticado más, no lo sé. El punto es que para ellas hubo un incremento, ¿verdad? No sé si eso responde a tu pregunta, pero en México sí Sí. tenemos ese sistema. Desafortunadamente no hay muchos maestros y no se abarcan a todas las escuelas. Ok. Muchas gracias. Y, Mirna, Sí, ¿sí me escucha? claro, sí. Sí, sí, lo que quería comentar era eso, el programa son los maestros de apoyo que están en escuelas públicas y en escuelas particulares utilizan el apoyo de maestro sombra para esos niños que tienen alguna manera diferente de aprender. Y lo que se ha estado generalizando es buscar el diagnóstico integral o sea, un diagnóstico por parte del docente, un diagnóstico por parte de un neurólogo, o un neurólogo pediatra, que en este caso es el que funciona para estos niños que aprenden de manera diferente y que tienen un tipo de conducta que no les permite socializar correctamente. Sí es un signo para los que hemos estado en educación muchos años antes de la pandemia y después de la pandemia. Pero yo pienso de manera particular que estos niños post pandemia probablemente no sea un carácter autista tal cual dentro del espectro, ¿verdad? Para una condición, sino que en el momento más sensible para los niños, que es de 3, 4, 5 años, para socializar, no lo pudieron hacer en su momento. Entonces, ahorita ya están presentando síntomas por haber sido apartados de sus otros compañeritos y haber aprendido de la manera que aprendieron los jóvenes que antes de la pandemia, ¿verdad? Puede ser también no tanto como condición de espectro autista, sino como una falta de desarrollo de sus habilidades para socializar. Así es, totalmente de acuerdo. Y las maestras de preescolar es una lucha constante que tienen de que los alumnos desde los 3 años ya deben de estar en preescolar, porque el mundo ha evolucionado tanto que cuando un alumno llega directo a primero de primaria sin haber pasado por preescolar, tarda mucho en integrarse. Y ningún maestro, y eso es hasta cuestión de broma, quiere primero, porque en primero de primaria se mezclan los que vienen de preescolar con los que no cursaron preescolar y se hace un caos, porque unos van súper avanzados en el tema que dice Mirna de la socialización y los otros van muy atrasados, van llegando apenas a adaptarse a un entorno escolar. Por eso, desde los 3 años, ya preescolar es una opción para los niños. No se puede ahorita, en estos tiempos, dejar fuera alumnos porque sucede esto que está comentando Mirna. Muchas gracias, Mirna. Perdón, de hecho es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio que los Así niños es. entren a los 3 años. Es por ley. correcto. Gracias, Mirna. Bien, vamos a continuar. ¿Por qué este enfoque es urgente en el aula actualmente? También, pues hay muchas prácticas que siguen pensadas para un solo ritmo. Es decir, todavía hay maestros que aplican una estrategia, dicen, es que esto me ha funcionado por los 40 años que tengo de servicio, y no cambian, y el mundo ha cambiado, y la manera de pensar ha cambiado, y la inclusión es ahora parte de ello, y muchos alumnos se rezagan porque el docente no utiliza estrategias diversas también para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una sola forma de aprender y una sola manera de comportarse, de que todos tienen que estar sentados, callados, y si bien es cierto que se tienen que poner límites y reglas dentro del aula, también es cierto que no se puede exceder al punto de tratar de que el aula sea un campo militar. Es un lugar donde se aprende y se enseña. Obviamente que también a veces es necesario algún tipo de estrategia que permita que el alumno también sea entrenado en algún tema, no sé, por ejemplo, los que van a educación física, etcétera. Pero aún a pesar de ello, creo que el docente actual está llamado así como se respeta la diversidad de pensamientos y de aprendizajes, también debe haber diversidad de estrategias
pedagógicas y didácticas para impartirlas dentro del aula. Un pequeño comentario de lo que dice la nueva escuela mexicana, el nuevo programa, que es un programa distinto al que se había venido estableciendo en los años anteriores. Es un programa social de pedagogía de la liberación, tiene su raíz por allá en Brasil, con Paulo Freire, etcétera. Y la inclusión es parte importante dentro del programa, porque no solo habla de la neurodiversidad, sino de todo tipo de inclusión, de raza, de credo, a personas vulnerables, todos tienen que ser incluidos dentro de la educación. Que la nueva escuela mexicana busca transformar el sistema educativo para atender la diversidad del alumnado, eliminando barreras y asegurando que todos aprendan juntos sin importar sus características, intereses o necesidades, incluyendo estudiantes con discapacidad, de comunidades indígenas, migrantes o en situación de pobreza, mediante la valoración de la diversidad. Si un maestro, un directivo, le impide el ingreso a la escuela regular a un alumno con migrante, con necesidades de aprendizaje especiales, un indígena, a una persona con otras creencias, etcétera, se mete en un problema de ley y puede incluso ser procesado en este tipo de falta, ¿verdad? Ahorita voy a comentar algunos casos, pero desafortunadamente todavía está muy delgada la línea entre a quién aceptas a la escuela y a quién no. Y les voy a contar un caso. Me tocó una madre de familia, como decía, no sé quién mencionó a las maestras sombras, usted Mirna va. Una madre de familia quería que su hija estuviera en la escuela regular y la niña no tenía control de esfínteres y no tenía capacidad de hablar y estaba prácticamente solo en silla de ruedas y requería de una maestra sombra que la llevara al baño porque ella por sí misma ni siquiera podía controlar sus esfínteres y usaba pañal, etcétera. Y la escuela no tenía ni rampas, o sea, estructuralmente tenemos escuelas antiguas y muy rezagadas en el tema de infraestructura, es una realidad que no puedo negar ni podemos solucionarla de un día para otro. Ella se molestó porque le impidieron el acceso a la hija de ella. Entonces yo platicaba con la supervisora de educación especial en aquel tiempo, le decía, ¿y dónde está la inclusión? ¿Cómo manejamos eso? Porque la niña no puede estar en la escuela regular, o sea, ella tiene que estar en una escuela especial. Y me dijo la supervisora algo que me sorprendió. Dijo, cuando la inclusión no se puede realizar por un tema de infraestructura, lo único que estamos haciendo es violentar al alumno. El alumno está siendo agredido y el alumno está siendo discriminado. O sea, porque la escuela no está preparada para eso. Y si la mamá está forzando al niño a estar en una escuela que no está preparada, está haciéndole un daño al niño, más que un apoyo, lo está dañando. Y eso es violencia y discriminación contra el alumno, cuando parecería lo contrario. Por eso les decía, la línea está muy delgada. Nosotros tenemos que hacer conciencia con el padre de familia si el alumno realmente puede estar dentro de una escuela regular. No negarle la entrada, pero sí hacerle saber que hay condiciones, tanto de infraestructura como a lo mejor de personal docente que no esté preparado, que puede incurrir en este tipo de agresión a la dignidad del alumno que necesita ser atendido por maestros de educación especial. Bien, el aula real, hay desafíos cotidianos que tenemos como docentes y aquí es donde hay algunas condiciones. No quiero abordar mucho en este tema porque no se trata de una conferencia sobre esto, sino solo es para verlo, no es para clasificar ni mucho menos, pero es para tener una idea. ¿Cuáles son algunas condiciones que suelen por lo regular, porque todos somos neurodivergentes y aprendemos diferente, que pueden incluirse dentro de la neurodivergencia
o de neurodiversidad es el autismo, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, porque puede ser un déficit de atención hiperactivo o otro que no es hiperactivo, pero aún tiene déficit de atención. La dislexia y la discalculia y otras diferencias de aprendizaje como la dislalia, etcétera, que no son trastornos, pero sí son dificultades para aprender. El Tourette, que es una especie como de tic nervioso, se hacen sonidos involuntarios porque el cerebro, y no se ha descubierto, es un síndrome, emite esos sonidos principalmente cuando el alumno está nervioso, y hay un montón de formas de que se manifieste el Tourette y algunas formas de ansiedad, depresión o trastornos del estado de ánimo que muchos alumnos pueden presentar. Por lo regular esto sucede, ¿verdad? Y a todos nos pasa, todos aprendemos diferente. En preescolar sucede mucho que las madres de familia a fuerza quieren que sus hijos sepan contar y leer y conocer las vocales a los 3 o 4 años, porque la compañerita, la hija de fulanito ya sabe, y al niño lo estresan. A ver, cuenta, 1, 2, 3, ya ahí lo tienen estresado al niño, y ahora en inglés, 1, 2, y ahora, ¿cuánto? O sea, y están forzando a que áreas del cerebro que no están desarrolladas se involucren otras para sustituir eso, y lo único que provocan es que el niño se estrese. En preescolar no se debe obligar a un niño a aprender porque todos aprenden diferente, todos los cerebros se desarrollan de manera diversa. Y es que esta niña me salió bien burra, con perdón de la expresión, pero mucha gente así lo dice. Y es que la hija de mi comadre, ella ya sabe, pues ya sabe porque su cerebro se desarrolla distinto. Y quieres obligar a tu hijo o a tu hija a que sepa cosas que no debe de obligarlo a que lo aprenda. El niño lo que necesita es jugar, cantar, brincar, saltar, y un maestro de preescolar te va a decir: aquí viene a lo que sea Mirna, a socializar, aprender a socializar, aprender con la maestra, a ir al baño, a aprender a lo mejor una que otra letra, los colores. Pero cuando la mamá está duro y dale con que es que te lo tienes que aprender, pues estás estresando al niño, ¿verdad? O a la niña. Lo único que haces es acelerar un proceso que biológicamente no se da. Y además que no sabes todavía a esa edad si este niño o esta niña aprenden de una manera o de otra. Tú lo estás obligando a como tú crees que debe ser, y no sabes cómo va a aprender él en el futuro cuando ya puede expresarse por sí mismo. Entonces, no solamente son este tipo de trastornos o de condiciones o de dificultades, sino también hay barreras de aprendizaje que a veces nosotros como padres de familia ponemos, ¿verdad? Y en general creo que tenemos que entender que cada quien aprende y procesa el conocimiento de manera distinta. Y como no quiero etiquetas, voy a hablar en general de los tipos de alumnos, algunos ejemplos que podríamos encontrarnos dentro del aula. El alumno que interrumpe. Hay un alumno que siempre está interrumpiendo, maestro, maestra, inquieto, muy activo, se mueve, habla, hasta anda, va con un compañerito y luego se va con el otro. Hay muchos alumnos que tenemos así dentro del aula. En muchos salones, estos alumnos reciben etiquetas, ¿verdad? No tiene límites, es bien chiflado, es inquieto, es irrespetuoso, se porta mal, en casa lo tienen bien chiflado, etcétera. Y empieza a etiquetarse al alumno. Pero desde una mirada de neurodiversidad, lo que necesitamos es hacer una pausa y decir: a ver, ¿qué es lo que está pasando con este alumno? ¿Por qué es tan inquieto? ¿Por qué tiene ese tema de de estar tan acelerado? Y replantear la interpretación, ¿qué es lo que realmente está pasando con él o con ella? ¿Qué puede estar pasando realmente? Y quiero ser honesto y decirles que este es un tema muy extenso y traté de hacerlo más comprimido que se pudo, y los extractos que consideré importantes porque el tiempo no nos lo va a permitir, ¿verdad?
¿Qué puede estar pasando realmente dentro de este alumno? Para algunos alumnos el movimiento no es distracción, es regulación neurológica. Mi sobrino, para poder estudiar, anda vuelta y vuelta y hace pozo él en el piso porque se la pasa, repase y repase, pero anda moviéndose y presenta un tipo de estereotipos, no sé, yo no creo que sea autista, pero las presenta donde empieza a mover así las manos. Y no lo sé, porque no creo que lo sea, y si lo tiene algún tema de ese trastorno, a lo mejor es muy mínimo, pero él para estudiar se mueve y va y viene desesperadamente y hace esto, ¿verdad? Es una regulación neurológica. Y esa es una actividad corporal para sostener su atención, para poder él estar en sintonía con lo que quiere aprender, ¿verdad? Hay estímulos físicos internos tal vez para procesar la información que está aprendiendo y ese movimiento autorregula emociones, tal vez le baja un poquito el nivel de estrés, el nivel de ansiedad y eso hace el movimiento, el estar caminando o el estarse moviendo hace que se regule y nosotros lo que hacemos es pensar que es un niño que no sabe respetar las reglas y no sabemos qué es lo que está pasando por dentro de este niño o de este alumno. ¿Qué estrategias didácticas a grandes rasgos? Hay muchas y podemos investigarlas, podemos usar nosotros como docentes frente al grupo con alumnos que presenten estos rasgos. Primero son acuerdos en el aula sin perder autoridad. La mayoría de estos niños son niños que entienden cuáles son las reglas que nosotros les ponemos. Al inicio del ciclo escolar nosotros hacemos reglas dentro del salón de clases entre todos y esas reglas se tienen que respetar. Es importante que el docente haga esta lista de reglas para el salón de clase al inicio del ciclo escolar para que no pierda su autoridad ni sea un maestro permisivo. Las reglas son la clave. Estrategias para canalizar los movimientos. Si es un niño muy inquieto y termina rápido o de plano tiene la atención muy dispersa, le dices que reparta los materiales, le pides que pase y que te ayude a escribir una letra. Es decir, tratas de que él se active en cuanto a la motricidad o le pides que esté ahí en un lado tuyo y que te avise si se mueve alguien o que te anote, no sé, el maestro busca ideas para que el alumno no esté tan estresado o se esté moviendo tanto dentro del aula. Pedirle que participe, pero que no interrumpa. Decirle, mira, cuando yo esté hablando, no me interrumpas, pero inmediatamente después de que yo hable, me puedes preguntar, ¿sí? Pausas activas que hoy en día son muy comunes y que también son importantes. Estás en la clase, paras un poquito y les dices, vamos a ponernos de pie, movemos el brazo derecho y el izquierdo, 5 minutos de pausa activa y eso hace también que baje un poquito el ánimo del alumno y lo ayudas a que se regule. Y límites claros, decirle, ¿sabes qué? No debes de estarte parando tanto tiempo, si te paras, levanta la mano, o ¿sabes qué? No sé, el maestro busca maneras de ponerle límites, pero también hacerlo partícipe dentro de la clase para que no se sienta excluido, porque no podemos excluir a los alumnos que presentan este tipo de manera de aprender. El movimiento los ayuda a regularse, los ayuda a aprender a bajar un poquito la ansiedad, el miedo, el estrés, y muchos de ellos al paso del tiempo se les va quitando y lo van corrigiendo, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Clave para los docentes. Este tipo de alumno no quiere interrumpir, es decir, no lo hace a propósito. Muchas veces no puede evitarlo todavía. Con el tiempo lo va a aprender, pero a veces no lo puede todavía regular. La educación no consiste en apagar la energía de los alumnos, porque como docentes tenemos esa inercia de que todos estén quietos, que todos estén así como, no sé, como zombies, no sé, pero nosotros no debemos de apagar la energía de los alumnos, ¿sí? Es enseñarles a canalizar esa energía. Y es un reto de los docentes. Es un reto, sí. Es difícil, pues, claro que sí. Pero nosotros tenemos que ver de qué manera generamos estrategias. Si tenemos un alumno de este tipo, para que no sea excluido y sea incluido dentro de la clase. Bien, otro tipo de alumno, el alumno que no responde, que tú le preguntas y no responde, que le hablas y está callado todo el tiempo. Parece distraído,
no participa y se queda siempre en silencio. No siempre es desinterés, no es que al alumno no le importe la clase, no es que esté siendo grosero al no responderte, simplemente está procesando a otro ritmo. Son alumnos que les lleva un poquito más de tiempo procesar la información que tú les estás transmitiendo y el docente tiene que tener claro que hay alumnos que se llevan un poquito más de tiempo en procesar. Y es difícil que cuando les preguntes inmediatamente te respondan. Muchos de ellos se quedan callados, ensimismados, porque aún no entienden o no comprenden la información que les estás transmitiendo y se comete el error de, pues no me estás poniendo atención o qué. Es que estás muy distraído, necesitas ponerme atención. Y en lugar de nosotros comprender que este alumno procesa su pensamiento y su aprendizaje a otro ritmo, lo etiquetamos o a veces le llamamos la atención cuando lo que él está haciendo es aprender a su ritmo y a su forma. ¿Qué podría estar pasando dentro de los alumnos que presentan este tipo de característica? Es un pensamiento cognitivo más lento, pero muy profundo. Muchos alumnos que presentan este tipo de característica, al finalizar la clase se acercan y te dicen, maestro, ya le entendí, y te explican mejor que tú, porque al final de cuentas ellos procesan de una manera más despacio, pero muy profundo, ponen atención hasta en los detalles, por eso a veces se tardan en entenderlo. Necesitan más tiempo para ordenar las ideas, piensan antes de hablar, y a veces tal vez sea por miedo a equivocarse o las burlas, pero piensan mucho antes de decir algo y prefieren respuestas elaboradas a respuestas rápidas, elaboran sus respuestas de una manera que se les pueda entender y cuando tú los escuchas te quedas impresionado, porque en la siguiente clase que les preguntas ya se saben la respuesta y ellos sí se acuerdan y los demás no se acuerdan porque lo dejaron súper registrado en su memoria. Bien, ¿qué estrategias didácticas podríamos aplicar para este tipo de alumnos? Darles una espera pedagógica, darles un tiempo para que procesen, a veces incluso dejar pasar la clase, no te preocupes, mañana lo seguimos viendo. Avisar antes de preguntar, antes de que tú avientes preguntas, bueno, voy a explicar este tema y después les voy a hacer algunas preguntas de manera voluntaria. Avisas que vas a preguntar y le preguntas a ese alumno que nunca contesta y si no te responde, así lo dejas. No te preocupes, no pasa nada, luego me respondes, porque si tú lo obligas, lo vas a estresar y lo único que va a hacer es que lo vas a bloquear. A veces este tipo de alumno le dices, bueno, no me digas, pero escríbeme la respuesta. Participación escrita. Responder en pareja o equipo, ¿verdad? Es decir, ok, júntense en vinas, júntense en equipo y entre todos me elaboro una respuesta. Y él elijan a alguien para que dé la respuesta, siempre eligen al que más habla. Entonces este alumno sí va a participar, pero que va a hablar va a ser otro, ¿verdad? Y lo va a hacer. Y evaluar también sus anotaciones y ejercicios, no solo la parte oral, también su cuaderno, lo que está haciendo ahí para él ir aprendiendo. Clave para docentes, el alumno que no responde no es porque esté ausente, oído, porque no te esté poniendo atención. Muchas veces está pensando más de lo que creemos. En la educación, respetar el ritmo de aprendizaje también es enseñado. El siguiente alumno es el alumno brillante, que te contesta todo, que se sabe todo en la clase y en el examen, ¡pum!, te reprueba. Y tú dices, ¿cómo reprobaste si te sabes todo? Eres el que más participa, ¿verdad? Pues es una forma diferente de aprender. Sabe, comprende, pero por escrito no logra demostrarlo. Se equivoca. Muchas veces el problema no es el alumno, es la forma en que evaluamos. Porque estamos acostumbrados a evaluar a través de un test rígido, con instrucciones, y la evaluación se da desde el primer día de clase. Evalúa su participación. A veces, para mí, como maestro, es más importante lo que me diga en clase que lo que me diga en el examen. Porque en clase yo me di cuenta que comprendió, y en el examen no sé si lo comprendió, nomás lo memorizó para ponerlo ahí como respuesta. Entonces, para mí es más importante lo que me dice en clase y eso también lo tengo que evaluar.
no solo es evaluación cuantitativa, también cualitativa, porque por lo regular este tipo de alumnos que se portan bien, que se conducen bien, pero que por alguna razón en los exámenes a veces se les dificulta responderlos de manera acertada. ¿Qué podría estar pasando con este tipo de alumnos? Bueno, se le dificulta leer las instrucciones, ¿verdad? A veces como docentes también tenemos que guiar el examen, leerles las instrucciones y decirles, pues es que no decirles, es que no le ponen atención, ahí están, lee la instrucción, no sabe leer o qué. Y bloqueamos al alumno y no sabemos si él aprende distinto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Guiarlo, ayudarle con la instrucción. Tal vez tiene un problema de dislexia y se le dificulta la comprensión lectora. Entonces nosotros tenemos que apoyar, como maestros tenemos que identificarlos, porque no todos entran dentro de este tipo que presenten este tipo de características, pero nuestro trabajo es identificar a ese alumno y ayudarlo. Ah, mira, aquí dice que tienes que subrayar, pon una rayita o lo que tú quieras, te diriges con él y le ayudas, ¿verdad? Se le dificulta también escribir tal vez, y puede ser también que le da miedo, se pone ansioso, le da miedo el examen, se pone nervioso, y en lugar de nosotros ayudarle a regular esa emoción, lo estresamos más. Entonces sí es importante que sepamos qué es lo que podría estar pasando por dentro con este alumno. ¿Qué estrategias didácticas podríamos presentar? Bueno, cambiar el tipo de evaluación, tal vez un examen oral, tal vez un examen compartido con otro alumno, puede darse. Tú ya lo evaluaste en clase y sabes que es bueno. Un examen con apoyo visual, que en el examen le pongas figuras, que le pongas imágenes para que él se ayude con eso. Y pues lo que le decía, la evaluación en clase, algo cualitativo más que cuantitativo. Clave para los docentes, este tipo de alumno no necesita menos exigencia, necesita exigencia con justicia, porque es un alumno brillante, pero no puede hacer un examen. Medir el aprendizaje, no solo la memoria, y a veces como maestros fallamos en eso. Lo que evaluamos es la memoria, la capacidad de retener información, no la capacidad del alumno de aprender. Y cuando un alumno sabe y aún así reprueba, no siempre es que no estudió, a veces es que el tipo de evaluación que yo le estoy poniendo no es el adecuado. Y en el tema de la evaluación hay un chorro de cosas. Por ejemplo, yo tenía un alumno con debilidad visual y tenía que hacer exámenes con macrotipo, es decir, con la letra más grande, para que él pudiera leer. Tenía un alumno que se fue a conocer al presidente de la República porque fue el mejor en todo el país de México en matemáticas. Javier Sánchez Vázquez del Mercado, todavía me acuerdo del nombre de él, pero él tenía, desde mi punto de vista, no lo sé, algún tema con el espectro autista y se le dificultaba mi materia de formación cívica y ética porque no procesaba la parte que no era lógica. Sí, se le dificultaba. Lo lógico, tú le decías una fecha y te decía qué día había caído del año que tú le dijeras. Era impresionante, era una máquina matemática, pero en el tema de los conceptos se le dificultaba. Yo tenía que adaptar mi examen para él. Aunque fuera el más brillante en todo el país en matemáticas, yo tenía que ayudarlo en la parte que a él se le dificultaba. Y no exhibirlo, simplemente ayudarle a esa forma de aprender. La forma de evaluar es vital para un alumno. Por último, el alumno emocionalmente desbordado. Llora, se bloquea, explota a veces. El aprendizaje no ocurre sin seguridad emocional. ¿Qué puede estar pasando por dentro con este tipo de alumnos? El cerebro está en modo supervivencia, tiene miedo a equivocarse, tal vez es un alumno cansado, con hambre, estresado o tiene conflictos familiares o de duelo. En una ocasión me tocó ir a visitar a un preescolar donde una niña estaba llore y llore y llore. Y cuando tú entras al aula, podría decir, bueno, pues ¿qué tiene esta niña tan llorona? Oiga, maestra, ¿por qué tiene una niña tan llorona? Niña, vete a sentar. Pues no, la niña estaba pasando por un duelo. El día anterior acababa de fallecer su tío, que había sido como su papá, y ella estaba autorregulando esa emoción profunda de vivir un duelo. Y si uno llega y dice, ¿por qué estás llorando, niña? Vete a sentar. Estamos
realmente cometiendo un error gravísimo. Entonces, es importante que nosotros sepamos qué es lo que podría estar pasando de un niño, dentro de un niño que tiene este tipo de reacción al llanto o a una emoción desbordada. ¿Qué estrategias didácticas podríamos utilizar? Bueno, primero regular y después enseñar. Tranquilízate, relájate, vente aquí conmigo al escritorio, respira, usar voz baja, frases cortas que no le emboten o la saturen, un espacio seguro, vente aquí, vamos aquí a la dirección, aquí te sientas un ratito, no pedirles que te explique, bueno, ¿qué tienes? Bueno, pues ¿por qué estás llorando? O sea, a veces nosotros empeoramos las cosas por querer sacar información cuando un niño tiene un desbordamiento emocional. No tienes por qué exigir explicación en ese momento, y si va a estar dentro del aula, ya está un poquito más tranquilo, dividir el trabajo en partes pequeñas que no lo estresen o lo saturen en cuanto a la información que les das. Clave para los docentes: este alumno no necesita más presión, necesita un adulto que le preste calma, que le ayude a tranquilizarse. A veces el alumno aprende cuando se siente a salvo, no cuando se siente observado. Es importante que nosotros entendamos este tipo de cosas. Errores comunes frente a la neurodiversidad, maestros, ojo: confundir diferencia con flojera, etiquetar al alumno como problemático, lento, difícil, complicado, compararlo con otros alumnos o con sus hermanos. El año pasado tuve a tu hermano y nada que ver contigo. Entonces, debemos evitar las comparaciones, castigar lo que en realidad es una necesidad, y creer que atender la diversidad es bajar de niveles, y yo como maestro tengo menos nivel si atiendo la diversidad. Es un error muy común dentro de los docentes. Tenemos que entender que como docentes no somos terapeutas, ni damos diagnósticos, ni somos salvavidas del alumno, ¿sí? Ni somos sus papás, ni venimos a salvarle la existencia. ¿Qué es lo que sí somos? Un adulto que le da significado a su manera de aprender. Somos reguladores emocionales, les ayudamos a regular. Somos un puente entre el alumno y el aprendizaje, que es a lo que va el alumno a la escuela, a aprender, y nosotros tenemos que ser ese puente y ser un referente de dignidad. Tenemos que respetar la dignidad del alumno. La neurodiversidad nos recuerda que no todos aprenden igual, no todos sienten igual y no todos llegan a aprender en el mismo tiempo y de la misma forma, pero todos merecen llegar a ese aprendizaje y no se nos debe de olvidar. Y para cerrar, el día que el maestro entienda que no hay una sola manera de aprender, sino múltiples formas de ser y comprender, la escuela deja de excluir y empieza a educar de verdad. Y eso es por mi parte es todo, maestra. Casi me aventé la hora. Muchas gracias, profe. Yo tengo una duda. ¿Qué tan peligroso es el exceso de diagnóstico? Ahora que ChatGPT y Google y toda la información que hay rodea a los papás, de pronto llegan papás y te dicen, es que estoy segura que tiene TDA, ansiedad y un poco de autismo. ¿Y tú cómo, señora? Espéreme tantito. ¿Qué tan peligroso es eso? No, sí es complicado. Mira, no creo que eso pase. O bueno, a lo mejor sí pasa, pero en lo mínimo. Lo que yo he visto es que lo que sí sucede es que los padres no aceptan que su hijo tiene un tema de dificultad. Eso sí, se les dificulta aceptarlo a la gran mayoría, pero puede darse el caso. Creo que sí debería, el maestro y el director sobre todo tienen la obligación de tranquilizarlo y de dirigirlo. El tema es por aquí. Yeah. Sí, colaborar o contribuir para que el padre de familia aterrice bien. Pero en mi experiencia lo que más he visto es la negación. No sé si hay alguna otra pregunta. Mirna, ¿ibas a preguntar algo? No, en respecto a lo que tú comentas, cuando las personas son demasiado informadas, pues hay que guiarlos y aterrizarlos y que sea realmente un especialista en el tema quien pueda dar un diagnóstico real pero guiar a los papás y tranquilizarlos. Es lo
lo mejor que podemos hacer por nuestros alumnos. Perfecto. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta. De todas formas, esta plática la vamos a poner ahí en YouTube para las personas que puedan regresar a retomar todas esas estrategias que se estuvieron compartiendo y que son muy valiosas para todos los docentes que estamos frente a grupos, no importa si tienen 3 años o 40, ¿no? Siempre será bueno regresar a retomar estas prácticas. Muy bien, Claro. ¿Alguien más que tenga alguna duda? La puede escribir en chat y con mucho gusto le damos lectura. Si no hay nada más por el momento, pues detengo la grabación con mucho gusto y les doy las gracias a todos por haberse conectado. Vamos a seguir teniendo justo la siguiente plática será de actualización de expectativas, o sea, ¿cómo acompañas a un papá una vez que ya tienes desde el área psicológica, una vez que ya tiene un diagnóstico? Entonces, los papás tenemos que actualizar expectativas justo porque tenemos que hacer un plan de vida y acompañamiento distinto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por ahí ya les estaremos compartiendo la invitación. Antes de que termines, agradecerte que me hayas tomado en cuenta. Muchas gracias por tomarme en cuenta para esta plática, felicitarte por el trabajo que has estado haciendo, por esta iniciativa. Y bueno, creo que al colegio le hacía falta un liderazgo como el tuyo, mi reconocimiento. Y pues mientras estemos aquí, pues cuentas con nuestro apoyo y te deseo todo el éxito porque apenas vas empezando y estás haciendo las cosas muy bien. Por ahí levantó la mano alguien. La maestra Ale Muñoz, ¿nos puedes compartir tu duda? Muchas gracias. Hola, buenos días. Muy rapidito, yo tengo un grupo de padres con propósito en Facebook, nada más una duda. ¿Puedo compartir este video? Porque la verdad que me identifico mucho como mamá, tenemos un niño con autismo y para mí es algo que me ha enseñado a comprender, a entender desde una forma diferente. Y yo creo que a muchos papás les pasa mucho los temas que abordaron aquí y nada más quería saber si podía compartir eso. Claro que sí, maestra. Vamos a estar compartiendo la liga de YouTube en nuestro canal. Los invito a suscribirse al canal Colegio de Monterrey. Ahí vamos a poner esta plática y todas las que se vayan sumando en este programa de webinars que ya tenemos para todo el año. Mucho mejor porque lo puedo compartir desde allí. Es correcto. Sí, solo quedaría hoy mismo, solo que se tarda un poquito en descargar, pero quedando listo ahí comparto la liga. Perfecto, gracias. Pues muchas gracias a todo el equipo del Colegio de Monterrey. Volveremos a invitar al maestro Arturo con otro tema, porque la verdad es que trae mucho conocimiento. Y abro también el foro, si ustedes tienen alguna plática que quisieran compartir con nosotros, por favor, mándenme un WhatsApp al 811-525-1646 y les estaremos manteniendo informados de todo lo que siga. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Sí, es otro número, Jamie, pero puedes escribirme ahí, te lo repito. Considérame tu apoyo en lo que necesites. Es 811-525-1646. Déjame lo pongo aquí en el chat. 51646. No te preocupes, Jamie, para eso estamos, para apoyarnos. Aquí está mi WhatsApp y, bueno, considérenme su apoyo en cualquier situación, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bonito día.